Gustaría hacer es comenzar a compartirles modestamente mi esquema. Ya, que no veo aquí. Ok, voy a necesitar compartir. Así que si me pasan la función de compartir, chévere. Hola Sonia, buenos días. Adelante, profe. Ya puedes compartir. Ok, ya puedo compartir. Ya va, que todavía no veo todavía no veo a ver, aquí. Ok, ya lo tengo. Listo. Perfecto. Vamos a compartir entonces, veamos, tengo que compartir. Ok. Vamos a buscar aquí en el WhatsApp la imagen. Ok, perfecto. Ujú. ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Sí, profe. Ok. Esta fue la imagen que yo hice, ¿verdad? El diagrama que hice partiendo del cuento. Si ustedes ven acá, esta primera parte que estamos viendo aquí, dice cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, y en ese mismo nivel se ubica Borges, Bioy Casares y yo, ¿ok? Flechados por esa relación de amor indisoluble que hemos establecido. Entonces, estando ubicados aquí, ¿verdad? En este mismo nivel de realidad correspondiente a la realidad factual o a la realidad generadora de todo, es decir, la realidad que yo comparto con ustedes también, está el cuento como un objeto material, un objeto textual al cual yo accedo, ¿verdad? También esa misma realidad, aunque otro tiempo, es compartida por Borges y Bioy Casares, es decir, los autores empíricos de carne y hueso que dieron origen, además, a obras que nosotros conocemos, la obra de Borges y también a esa novela que ustedes están leyendo o que ya leyeron, que se llama La invención de Morel. Asumo que estos son autores, personas reales que comparten mi misma realidad y en ese mismo nivel de realidad está la producción de un relato. ¿Ok? Ese relato, por supuesto, genera un mundo donde están estos autores que son autores personajes, Borges y Bioy Casares. Aquí estamos ya en esta franja, en esta, ¿cómo lo llamaríamos? Esta figura amorfa, que es esta parte azul, ¿ok? Esta figura azul, que contiene a los autores personajes, ¿verdad? Contiene también, en ese mismo nivel de realidad, está la sociedad de Orbis Tertius, ¿ok? Y está también el tomo onceno, que se encuentra en la posada, en la posada después que muere el matemático este Ash, ¿no? Entonces, estos autores personajes, en ese nivel de realidad, ellos siendo personajes, es que asisten a toda la creación de lo ideado por esta sociedad, por Orbis Tertius, y que está contenido también en el tomo, en las páginas añadidas al tomo 26 de la Enciclopedia Británica de este nivel, que da origen a Ukbar y a la región de Tlön. ¿Okay? Fíjense que las flechas entonces transitan de mi realidad como lector, la realidad factual, a la Tertius, donde coexisten los autores personajes, coexiste la sociedad Orbis Tertius y desde esta realidad se puede acceder a Ukbar y se puede acceder a Tlön. Asimismo, estas regiones surgidas de aquí, de este segundo nivel, ¿verdad? Son accesibles entre sí. Es decir, Ukbar admite la existencia de Tlön y Tlön, ¿verdad? También explica cosas de Ukbar. ¿Dónde viene la relación más extraña del cuento? Y está señalada con estas líneas punteadas que ven aquí, estas flechas punteadas.
Fíjense que esa flecha punteada va de la realidad factual, atraviesa el segundo nivel de realidad y también llega a Ukbar y se comparte con Tlon. Y de Tlon a Ukbar la relación es recíproca. ¿Ok? Esa relación es que aparecen aquí, ¿ok? Aparecen en este segundo nivel, pero se perfilan por las características del cuento como una, eso se llama como una posible aparición en la realidad factual del lector y de los autores. Es decir, el cuento funciona de manera tal que dice o sugiere en sus niveles, en el nivel de los sentidos añadidos, en el nivel en que funciona el cuento ya en sus expectativas, así es que se llama, ¿ok? En sus expectativas de realidad, si los RONIR aparecen en este nivel, pues lo que yo puedo esperar es que en este nivel también aparezcan los RONIR. Y que en el futuro, más allá, después que el cuento y el nivel textual del cuento se cierra, yo lo que puedo esperar es tener la aparición de objetos provenientes de Tron y provenientes de Ukbar aquí, en mi realidad factual. Un poco lo mismo que pasa con continuidad de los partes, ¿okay? Donde el lector, cuando se avecina el momento del asesinato, el lector real lo que puede hacer es voltear la cabeza a ver si él también tiene un asesino atrás que esté esperando para matar, ¿no? Es un poco ese el juego de las expectativas del relato. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, Ok, profe. así es que yo veo el relato. ¿Ok? Lo veo de este modo. Un aspecto interesante a señalar es que el recurso de la enciclopedia, ¿ok? Del texto referencial, es un recurso usado en Borges para establecer esas expectativas de realidad. ¿Por qué hablo de unas expectativas de realidad? Primero porque en el cuento se da, es decir, se da que un objeto que aparece en una región aparentemente imaginaria, pueda aparecer en un nivel de realidad. Un segundo, yo, si quieres, toma agua, disculpe, si quieres, toma agua de allá, si tú sabes manejar la cafetera, no la rompas. Deja que estoy mandando un café que el vigilante. Bien, entonces, la expectativa se establece en este nivel azul, cuando los objetos, los RONIR, comienzan a aparecer aquí. Entonces, ¿qué hago yo como lector? Una proyección hacia mi mundo. Porque este cuento invierte las expectativas. Es decir, no estoy esperando que ocurra de aquí para acá, para un nivel cada vez más alejado de mi realidad, sino que ese ciclo, a través de los RONIR, se devuelve hacia la realidad factual. Y ese es el mecanismo, digamos, de funcionamiento de expectativas imaginarias del cuento. Por supuesto, ¿cómo ejecuto yo esto con mi yo de ficción? Estoy yo esperando que realmente hoy, cuando yo llegue a la casa Ramos Sucre, encuentre un cono de esto sobre la mesa de la biblioteca. Pues claro que no, ¿no? Y si uno esperara eso, ya uno no está, o sea, ya el asunto no es literario, sino psiquiátrico, ¿ok? Ya tendría que yo ir al psiquiatra a revisar qué es lo que estoy y qué voz estoy escuchando. Pero como operación de la ficción, este es el ciclo que se completa. Ahora bien, cuando yo me pregunto como lector, y es una pregunta muy válida, ¿por qué hacer ese juego? Porque provoca preguntas sobre el funcionamiento de la ficción y porque provoca preguntas sobre el funcionamiento de la realidad. ¿Ok? Las preguntas que yo me comienzo a hacer son preguntas de fronteras. Es decir, ¿cómo conecto yo este nivel con este nivel de la ficción? El nivel de la ficción va aquí, en todo esto, pero también
El cuento nos impulsa a señalar y no hay elementos ficcionales aquí. Es decir, en la forma en que yo juzgo la ficción, la entiendo, y en la forma en, perdón, en la manera en que yo juzgo y entiendo la realidad, ¿ok? En la manera en que yo entiendo que funciona la realidad, no se cuelan también elementos que son ficticios. Esas son las preguntas que provoca el relato con estos juegos. Por eso es que estos juegos son juegos serios también, ¿no? No son juegos. Son juegos intelectuales, son juegos también filosóficos, son juegos que nos obligan a nosotros a tratar de entender el funcionamiento de las cosas. Y los principios de funcionamiento de la realidad no son preguntas nada tontas y tampoco son preguntas fáciles. Son, de hecho, cosas muy difíciles que trabajar acá. ¿Ok? Como es nuestra última clase, ¿verdad? Vamos a ver quiénes están presentes y luego si quieren me hacen preguntas sobre esto que acabo de exponer, aunque yo creo que ya más o menos todos habíamos llegado a conclusiones muy parecidas, ¿no? ¿A quién tengo en Fundación Borges presente? De Waldo. Ani y Osvaldo. Ok. Está María Luz, está Sonia, Presente, profe. ajá, ya va, que no los veo a todos, un momentico. Está Nelson, ¿cierto? Sí, profe. Está Joel, Joel, te invoco, no te escucho. Presente. Hola, Joel, Joel. Hablaste desde las cavernas. Ailedif, Ailedif, ¿cómo Presente, estás, Ailedif? profe, aquí. Hola. Excelente. Llegando a bordes. Ah, bueno, siéntate y agarra aire. Jorge, Jorge está presente. Sí. Hola. Hola, Jorge. Ok, estos son los que están presentes. 1, 3, 4, 5, 6, 8. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Profe, eso que usted dice que funcionamiento de la realidad podría aplicarse también en la novela de la invención de Morel, ¿verdad? Por Cuando, supuesto, 100%. incluso a veces siento, pero después cuando conversemos quizá, porque puede ser una partida, digamos, para el artículo, no sé, me siento yo, el Claro. funcionamiento de la realidad. Fíjate, estos textos que ustedes están trabajando, ¿verdad? Se trabajan de este modo porque precisamente apuntan hacia allá. Es decir, uno tiene que aprender también a escuchar las voces del texto y entender que los problemas que tú propones para el estudio no son problemas que puede pasar que se te ocurra un problema y tú digas, ah, yo quiero estudiar este problema y entonces busco unas obras donde ese problema esté presente. Pero cuando nosotros partimos de la lectura de una obra, es la obra la que te va a señalar a ti cuáles son sus problemas y cuáles son los nudos problemáticos que tú tienes que ir trabajando. Entonces, eso es importante aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar esto. Y por supuesto, yo creo que sí, que la invención de Morel trabaja ese aspecto y lo trabaja profunda y fuertemente. ¿Ok? Incluso yo creo, adelantándome un poquito, Ajá, creería que es entre la relación entre esas personas que están en esa isla con ese fugitivo, porque poco a poco él lo siente así, el protagonista lo siente así, que lo ven a él, pero es ignorado por completo, pero siente. Entonces algo hay. ok. Mire, una práctica sobre la invención de Morel, por supuesto, hay mucha crítica. O sea, esto es una novela que se ha estudiado bastante, ¿ok? Y ustedes se pueden apoyar y además, no solamente se pueden apoyar, es que es lo deseable. Es decir, uno, el que investiga, investiga y lee todo. Ahora, lo que sí hay que tener es muy fino el sentido de interrogación abierto, ¿no? ¿Por qué?
en esa crítica, la crítica que hay sobre la invención de Morel, pues hay lecturas más chatas que otras, hay lecturas que son, por supuesto, muy profundas y reveladoras. También hay malas lecturas. ¿Sí? Y lo que no hay, lo que ustedes no van a encontrar jamás, no lo van a encontrar, es la lectura que ustedes harían de eso. Eso no está ahí, eso no está en la crítica, eso no está en ningún lado. Eso es algo que va a construir ustedes mismos con sus propias preguntas, con sus propias expectativas. Y con el manejo, pues, de estas cosas que hemos estado revisando acá. ¿Ok? Como yo le decía a alguien que me escribió, ustedes no van a estar solos en ese proceso. En ese proceso ustedes van a estar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ustedes me van a entregar pues este esquemita que yo les mandé, ¿ok? Relleno. Y después vamos a pasar a un esquema del trabajo propiamente, del artículo, una esquematización del artículo. Cuando ustedes tengan claras las preguntas que quieren hacerse, ¿ok? Y luego sí, ustedes entregan un avance, ¿verdad? De ese artículo para ver cómo van, que no sea demasiado, se están equivocando la dirección, corregir la dirección antes que ustedes hayan terminado pues de escribir las cosas, ¿ok? Y luego sí entregan el artículo ya escrito, finalizado, ¿no? Y ese es un proceso que ustedes van a hacer, no lo van a hacer solo, sino que lo van a hacer con consultas. Si ustedes sienten la necesidad de que nos reunamos otra vez, no hay ningún problema con eso. Generamos nosotros nuestro link, nos reunimos, ¿ok? Consultamos. ¿Por qué? Porque siempre es más productivo en este tipo de cosas, creo yo, hacer consultas en colectivo, porque la pregunta que no se te ocurre a ti, se le ocurre a otro. Y la visión y la respuesta que tú no tienes, o incluso que yo no tenga, porque yo no tengo todas las respuestas del mundo sobre las cosas, ni sobre las novelas, ni sobre nada, en absoluto, la verdad. Pero cosas que a mí no se me ocurren, se le pueden ocurrir a ustedes. Una visión sobre la lectura, una visión fresca, un ángulo que desde sus múltiples Ok, experiencias sí. y cada uno con su Mucho enciclopedia, pues tiempo. puede abordar. ¿Ok? Entonces, ese trabajo se hace así. Diga. Una pregunta, profesora. ¿El artículo podría conducirnos hacia áreas que no sean precisamente literarias o tenemos que quedarnos centrados en eso? Ok. Una excelente pregunta porque, fíjate, esta es una maestría en qué? Literatura. Literatura. Ok. Asumimos que también puede haber miradas transdisciplinares, ¿cierto? ¿Ok? Sí. Pero esas miradas transdisciplinares deberían conducirnos a estudiar la literatura y no al revés. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que nosotros podemos poner en conexión otras áreas de conocimiento, por supuesto, todas las que quieran, y de la ciencia también, ¿ok? Nada de eso está negado, pero como el objetivo de nosotros es abordar un objetivo literario, que es el de crítica, ¿verdad? Literaria, debería conducirnos, todos estos elementos, todas estas exploraciones, deberían conducirnos a una profundización literaria del asunto. ¿Ok? ¿Se entiende? Fíjense, yo puse muchos ejemplos pictóricos al principio, ¿cierto? Porque esos elementos pictóricos nos permitían hacer muy concreta y muy gráfica la relación con ciertos asuntos. Y realmente a veces la pintura ofrece unos atajos que si yo me pongo a discutirlos intelectualmente, el nivel de abstracción es tal que sería arduo, difícil, más largo llegar a donde quiero llegar. Pero todo eso estaba al servicio de la literatura. O sea, yo no estudié esos ejemplos para saber más plástica, sino para saber más literatura. ¿Entiendes? Y yo entiendo tu preocupación porque tú trabajas en un área, ¿verdad? Que es tu área es la plástica, ¿no? Según entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entiendo que efectivamente, tu enciclopedia tiene su foco ahí, pero vas a tener que salir un poco
de ese lugar de comodidad y avanzar hacia lo literal. Puedes poner todo ese conocimiento al servicio de la comprensión de la obra. Por supuesto que sí. ¿Está claro? ¿Te sientes cómodo con esa idea o no? Me aclaró la duda. ¿Cómo? Sí, queda aclarada la duda. Ok. Gracias. Entonces vas a tener que sufrir un poquito. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El niño y el mar. ¿Ok? El niño y el mar tenía como foco, precisamente el foco, es decir, la perspectiva, el punto de vista. No es exactamente lo mismo, pero vamos a ver que sí hay una relación muy estrecha entre todos esos conceptos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de punto de vista, de perspectiva de la narración, se recorre en realidad un camino muy largo. Ese es un camino que tiene que ver con tal vez uno de los autores que sistematizó este asunto más viejo, y no recuerdo mucho la fecha, pero del siglo XIX, es un francés que se llama Jean Paul. Jean Paul estableció unas categorías que después nosotros, otros autores críticos fueron perfilando, refinando y trabajando. Y que nosotros reconocemos actualmente, o por lo menos era la forma que nos las daba más o menos en bachillerato, ¿no? Bueno, nos las daba en bachillerato en mis tiempos, no en los tiempos de ustedes. Pero yo supongo que eso no varió mucho. Que esta categorización del narrador como omnisciente o de tercera persona, testigo o de segunda persona, y protagonista o primera persona. ¿Conocen esa clasificación? Sí, Ok, Nelson la conoce. ¿En Borges la conocen? Ah, en Borges no me estaban escuchando porque estaban hablando. Estaban chismeando. Gracias. Entonces, ¿conocen esa clasificación en Borges? De omnisciente o tercera persona, testigo, segunda persona, protagonista, primera persona. Sí, sí. ¿La han escuchado? Ese es súper común. De hecho, yo creo que los manuales más simples acuden a esa categorización. Y cuando uno la examina, uno dice, bueno, sí, sí, sí funciona, ¿no? Pero muy superficialmente. Cuando empieza a andar, ya no. Sonia, ¿conoce esa categorización? Sí, profe. Joel, Jorge, todos la conocen. No, yo no Sí, la lo conozco. vimos en María Luz no la castellano. conoce. No. ¿Conoces categorizaciones de narrador, María Luz? Mira, lo que pasa es que yo no tengo como, Sí, digamos, una formación de literatura. sí, por eso Yo estoy en pregunto. el ¿No la campo conoces? de... ¿No te acuerdas de bachillerato? No, pero yo me acuerdo mucho de En bachillerato, pero no castellano. recuerdo específicamente, no sé. Ya. Claro, yo estudié bachillerato hace 60 años atrás. Igualito Pero- yo. Bueno, ¿sabes si lo que es un narrador de tercera persona, no? Y eso sí. Ok, un narrador de tercera, ¿sabes lo que es un narrador omnisciente? El que todo sí, lo Bueno, sabe. sí, supongo que es como sí. un dios que lo Ese sabe de todo. tercera persona. ¿Di, Nelson? El omnisciente es como un dios que todo lo sabe, conoce todo sobre el Todo lo personaje. sabe, conoce el Ok, alma y los sí, me pensamientos de imagino todo. Ajá. por los Suele nombres. expresarse en tercera persona, es decir, ¿cómo es un narrador de tercera persona? Alguien que se refiere a los demás como él, ¿no? Ajá, sí, eso sí. Dice, el hombre caminó por la acera sintiéndose profundamente confundido. Cuando María lo dejó, su corazón lloraba y se sintió Es muy mal correcto. porque tenía, o sea, no hay secreto, ¿ok? No hay secreto. Él conoce, ajá. Sabe No, todo. tercera persona no es testigo, Joel. Es omnisciente. Omnisciente es el que lo sabe todo. Él está fuera de la narración. Las cosas ocurren por acá y él ve todo y sabe todo. ¿Ok? De todo el mundo. ¿Mm?
El narrador de segunda persona, que por cierto es muy raro encontrarlo, es el narrador testigo. Una novela que lo explota extraordinariamente bien, porque además trabaja el futuro, es Aura de Carlos Fuentes. ¿Conocen la novela? No, profe. ¿Alguien leyó Aura? Les voy a decir, Aura se lee. La diferencia entre el testigo y el omnisciente es que el testigo sabe solo lo que ve, ta, ta. Ya vamos para allá, Joel, tranquilo. Pero sí, tú puedes hablar de un testigo como una restricción de la omnisciencia en la categoría genetiana desde la narratología. Pero vamos a hacer el paso. Estamos ahorita en esta categoría tosca primaria. ¿Ok? Aguántate ahí, como decía mi abuelo. Entonces, este narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿verdad? Se expresa en tercera persona. El de segunda persona es más raro y se va a expresar en la segunda persona gramatical, que es tú, ¿ok? Y se le llama narrador también testigo, porque él puede hablar de lo que tú dices, pero si yo estoy en el mismo nivel de realidad de alguien, no puedo saber lo que ese alguien piensa, ¿verdad? Sé lo que hace, porque lo puedo ver. Sé lo que dice porque lo puedo oír. Eh, sé, podría tocarlo, ¿no? Sí, cuando toqué tu piel sentí que tenía fiebre. ¿Mm? Bueno, y también lo puedo probar, ¿no? Es decir, puedo acceder a ese tú por los sentidos, soy un testigo, ¿ok? Ay, Dios mío, Joel está lanzado. Ya vamos para allá, Joel. Entonces, ese narrador de segunda persona, ¿verdad? Se expresa en la persona del tú. En Aura, es un caso muy curioso porque comienza diciendo, por ejemplo, leerás el periódico y verás el anuncio. En él se dice, buscamos un historiador. ¿Crees que el anuncio es perfecto, que el trabajo es perfecto para ti? Te dirigirás a la mansión y tocarás la aldábata. ¿Eh? Entonces, allí, ¿verdad? Tenemos un ejemplo bien curioso porque estamos hablando desde la segunda persona gramatical, ¿ok? Este personaje, ¿verdad? Sabe lo que ve, sabe lo que él mismo piensa, pero se puede expresar sobre el entorno desde su perceptividad como un testigo. El narrador protagonista que escribe desde el yo es el que se expresa en primera persona. Y por supuesto va a hablar desde el yo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre muy importante en el transcurso del tiempo? Que se emprenden muchísimos estudios sobre la forma en que funciona el sistema comunicativo. Y llega un señor que se llama Benveniste, Benveniste, y dice, bueno, pero vamos a examinar una cosa. El discurso que se expresa en primera persona, el que se expresa en segunda persona, el que se expresa en tercera, ¿quién dice eso? Y dice, eso lo digo yo. Y dice algo genial. Yo es aquel que habla en el discurso. Y establece una diferencia fundamental entre la enunciación y lo enunciado. Elementos importantísimos para el análisis de poesía, por ejemplo. Entender quién enuncia y qué enuncia. Porque yo Adriana, yo Borges, yo Bioy Casares, puedo decir, el hombre pasó por acá y dijo esto, hizo aquello, hizo lo otro. De manera
que quien habla siempre es yo y lo referido en el discurso es siempre él, y a quien yo me dirijo, quien me lee, siempre será tú. ¿Vamos agarrando pista por ahí? Preguntas en este momento. Profe, y cuando es tercera persona, omnisciente, pero el narrador conoce lo que siente el personaje, ¿qué sería? Ajá, ya vamos para allá. Calma. Vamos, fundamental para entender esto es que vayamos transitando poco a poco. ¿Ok? Ahorita acabo de hablar del sistema comunicativo. Si yo digo, me llamo Nelson Mendoza, vivo en Mérida. Lo estoy escribiendo un cuento y hoy acabo de matar a un hombre. ¿Mm? Analicemos ese ejemplo. Yo escribí un cuento y dije eso. Se está expresando en primera persona, ¿cierto? Sí, Sobre algo. ¿Sobre qué? un asesinato. Un asesinato. Eso sería el esto de la comunicación, sobre lo hablado, ¿no? Ok, pero ¿quién habla ahí? Desde el punto de vista del cuento, habla Nelson y sería un Personaje. narrador protagonista, ¿cierto? Sí. Pero eso es un juego ficticio porque quien habla soy yo, Adriana Cabrera. Siempre hablé yo. El autor. Para mí, Nelson es un él, aunque Nelson hable en primera persona. En el circuito de la enunciación, yo digo, Nelson mató a alguien. ¿Y quién me escucha? El que lee, ese es tú. Ahora, dentro del texto, entramos a las estructuras textuales. Hay una persona gramatical que es yo, ¿cierto? Cuando yo veo esta persona gramatical en el discurso del narrador, yo digo, este narrador es un narrador en primera persona, es protagonista. Porque si yo digo, yo siento, yo hice, yo tal cosa, ¿qué puedo ser si no un protagonista? ¿No? Esa es la cuenta que se acaba, pum, no. Esa es la cuenta que después, que después se apoyó Todorov, en la que después se apoyó Janet, pero para decir un momentico, un momentico, un momentico. ¿Qué pasa? Y esas son las preguntas a las que apunta Joel. Si ustedes ven los comentarios de Joel, vamos a revisarlos aquí. Wow, qué cantidad. A ver. Ok, ok. Vamos a ver. Dice Joel, la diferencia entre el testigo y el omnisciente es que el testigo sabe solo lo que ve y no lo que piensan los personajes. ¿Ok? Pero eso puede ser en una teorización. Ahora, ¿puedo yo desde el discurso enunciar lo siguiente? ¿Tú te imaginaste en lo más profundo de tu conciencia que ese asesinato terminaría dañando a María? En efecto, cuando vi a María en ese día, María estaba profundamente afectada y esa misma mañana, aunque no se lo dijo a nadie, había pensado en suicidarse. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando en segunda persona, pero conozco la interioridad de los personajes con los que me estoy relacionando. Evidentemente ahí hay una distorsión. Y después viene la pregunta, ¿una distorsión respecto de qué? Del narrador, primera y segunda. ¿No? De la realidad. Ah. Porque ¿cuál es la pregunta que yo hago aquí? ¿Cómo siendo él? ¿Cómo sabe él lo que ella siente y piensa? Es decir, ¿cómo su campo perceptivo
puede penetrar tan profundamente en una otra realidad con la que convive. Estos son los problemas que los teóricos del punto de vista se plantean posteriormente. Es decir, dice, ya va. Por eso es que Genet dice, estar fuera del relato es absoluto. Si estoy afuera, estoy afuera. Pero estar adentro tiene grados. Y ahí es que se arma el berenjenal. ¿Ok? Porque tenemos que entender una diferenciación para entender realmente el punto de vista, que es una diferencia entre lo que ellos llamaron voz, modo y aspecto, ¿no? Yo no quiero meterme en en terminología, sino que entiendan cómo funciona el asunto. Alguien habla en el relato, ¿cierto? ¿Quién habla en el relato? No pensemos en teoría, en crítica, pensemos en nuestra experiencia. Hemos leído. ¿Quiénes hablan en el relato? Hablan los personajes. Hola, bienvenidos. Hola, profe. Buenos días. Hola. ¿Quiénes hablan en el relato? Los personajes, yo el real y todo. El narrador en principio, primero, ¿ok? El narrador es el que tiene la voz. Y ese narrador se calla o habla. Y puede callarse para que hablen los personajes. Entonces los personajes asumen la voz en el relato. ¿Ok? Entonces, en un relato hablan el narrador y los personajes. ¿Ok? Ese narrador puede presentarse eventualmente, por ejemplo, diciendo, yo soy el autor de este cuento. Yo, Borges. Pero en el momento en que pisa el límite del intratexto, es decir, que salta el límite del paratexto, está entrando en el terreno de la ficción y se está definiendo entonces como ya un personaje, un habitante de ese mundo. Entonces yo tengo alguien que habla, ¿verdad? Alguien que habla en ese texto, que tiene un discurso y que enuncia algo. Ese algo lo enuncia en una situación espacial y temporal. Puede estarse refiriendo a una cosa que pasó hace mucho tiempo, puede estarse refiriendo a una cosa presente, pero también puede referirse a cosas del futuro, porque los relatos hacen eso. Y eso es lo que nosotros llamamos retrospección, el presente y la prospección. ¿Mm? Es así. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque el lenguaje me permite a mí hacer cosas, así como también tiene límites, me permite hacer muchas cosas. Y entre esas cosas que me permite hacer es enunciar realidades que de repente no son ni factibles ni probables en la realidad real, pero yo las puedo enunciar. Yo puedo decir, el hombre alto, bajito, se comió una manzana, ¿cierto? Yo puedo decir eso. Y lo puedo poner en un cuento. Ese puede ser el comienzo de un cuento infantil. ¿Quién me dice que no, pues? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros pasamos a otro nivel? Es decir, al nivel referencial, el nivel de la historia. Cuando yo tengo que darle a ese personaje cara, fisonomía, aspecto, ¿qué ocurre? ¿Puedo yo imaginar al hombre alto bajito? Sí, Si puedo, ¿cómo es? A ver. no, en ese sentido no. No puede, porque es lo mismo que yo te dijera. Imagínate un círculo cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos la enunciación de una realidad contrafáctica, contra los hechos. Si cuando las realidades contradicen los hechos, nosotros no podemos concretar la dimensión plástica del pensamiento, concretamente lo que es la imagen, aunque hay imágenes abstractas, ¿no? Entonces tenemos que resolver de alguna manera esto en términos de
representación, de figuración de mundo, acudiendo a otras cosas. Entonces yo digo, es que este cuento me está poniendo a mí en la disyuntiva de que yo eh, piense en las categorías lógicas de alto bajo, como esto no puede convivir, y si este es un cuento infantil, pues los niños van a empezar a reírse porque dice, ¿cómo es un hombre alto y bajo, maestra? Yo no sé cómo es eso. Entonces ahí podemos entrar en discusiones con el mundo. ¿Van agarrando? Sí, Ajá. ¿Qué pasa con el punto de vista? Que después que pasa por ahí Puyón y comienza, entonces pasa toda esta etapa del formalismo y viene después el postformalismo y llegan los estructuralistas que empiezan a escudriñar todas estas cosas. Ellos comienzan a ver que esas categorías no funcionan del todo, no se ajustan del todo a la realidad de los textos. Que si tenemos que analizar cómo funcionan los textos desde esas categorías, vamos a encontrar muchísimas violaciones a estas cosas y que las cosas funcionan realmente de manera diferente. Entonces, tenemos un relato que habla el narrador y hablan los personajes. Y que ese narrador y esos personajes dicen cosas y escogen callarse cosas, es decir, regulan la información, ¿no? De manera que la función narrativa es básicamente una regulación informativa, ¿ok? De lo que comunico y lo que no comunico. ¿Mm? Es, tal como la analizó Janet, es como si nosotros partiéramos de una omnisciencia y se fueran introduciendo modificaciones a esa omnisciencia que bien la van limitando o la van distorsionando y se va acoplando a situaciones específicas. Ese narrador, ¿verdad? Dependiendo de su posición en el relato, tiene un campo perceptivo que es válido. Si es omnisciente, si está fuera del relato y es omnisciente, pues tiene acceso a todo, ¿cierto? Y si ese narrador, que aparentemente es omnisciente, escoge a veces no decir algo, dice, caramba, y entonces, esta no es una omnisciencia absoluta, es una omnisciencia que tiene una restricción de campo, Esa ¿no? tiene un nombre, yo ahorita no lo recuerdo, pero Ginette le da un nombre. Ya va, que no escucho, acércate para que poder escuchar. No, que eso, que usted me acuerdo ahorita cuál es, pero es como una estrategia para guardar un personaje para soltarlo como más, soltarlo de una manera más llamativa en otro momento, un recurso. Ok, sí, esa regulación de información puede tener muchísimos fines, ¿ok? Muchos. Desde lograr tensión hasta propósitos meramente comunicativos, simplemente porque no podemos presentar, en ningún discurso podemos presentar toda la información de una vez, simplemente porque no podemos hacerlo. El discurso es lineal y tenemos que decir unas cosas primero y otras después. Pero también ocurre, veamos un ejemplo del relato policial, que es maravilloso para estas cosas. Hay muchos relatos policiales que parten de la omnisciencia. Se expresan con un él y dicen, esa mañana el detective despertó con sueño, dolor de cabeza, la noche anterior habían cerrado el caso tarde, y después pasa, ¿verdad? Y entonces al asesino, y el asesino se fue y se montó por la barra y tal. Pero la vaina es que cuando llega el asesino parece que no sabe tanto, no es tan omnisciente. O, ¿verdad? Hay obras en las cuales el narrador se expresa como un narrador omnisciente toda la novela y nos damos cuenta después que se había estado callando muchas cosas respecto del asesino. Hay una novela genial que no me acuerdo del autor, que se llama 39 escalones, que empieza con la persecución de un asesino, es decir, un tipo lo está persiguiendo la policía, una persecución feroz, y él va huyendo, ¿no? Corriendo por distintos sitios, escondiéndose, pasando las de Caín, evadiendo, porque lo están acusando de un asesinato. Y él huye y huye y huye, tú vas en toda la trama acompañándolo en sus sufrimientos, lo que va pensando,
Él llora, sufre por esa situación, sufre por la persona muerta, hasta que llega y cuenta 39 escalones y se acuerda de todo. Y él fue que mató a creo que a la esposa, ¿no? Él es el asesino. Pero este narrador, que ha sido omnisciente toda la narración, padece de la misma amnesia que el personaje. Pero es que tú te pones a ver que si el narrador suelta toda la sopa, pues no tendríamos la novela. Porque la novela se basa precisamente en que el asesino no recuerda. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes vieron Sexto Sentido? Sí, La película. sí, sí. Esa película es de... Yo siento que mientras más vieja me pongo, más difícil es hablar con mis alumnos porque no tenemos ejemplos comunes. Mis ejemplos ya son clásicos. ¿Vieron? Véanla. En algún momento no les voy a hacer spoiler, es demasiado buena, véanla. En el caso, Sí. yo me recuerdo, por ejemplo, en la novela hasta El Gran Gatsby, el narrador después es un personaje, pero es como una especie de narrador omnisciente, todo el relato, y después él se muestra como que es como el abogado o el que escribió la historia del personaje principal. O sea, como que está afuera y después aparece dentro al final, sobre todo. Como que él lo conoció, Entonces, tal. Es un claro. ¿Ah? Entonces, todos esos juegos son juegos de regulación de la información. Y claro, a nosotros en la perspectiva más clásica acostumbran a decirnos cuál es la función principal del narrador, narrar. Pero lo que llegamos a la conclusión es de que narrar es un ejercicio de regulación de la información. ¿Ok? Hablar, callarse, escoger qué decir. ¿Mm? Profe, Sonia quiere intervenir. Diga, Sonia. Sí, profesora, yo quería decir que yo siento que en ese Sonia, no encuentro, escucho. Te escucho súper bajitico. ¿Se oye bien, Sonia? Tienes el micrófono apagado, Sonia. Parece que Sonia no nos escucha tampoco. Ok. aquí estoy. Ok, Aquí estoy. listo. Dime. Sí, lo que le quería comentar es esa estrategia que usted está comentando, yo la sentí en un momento como una forma de decir al final que es el cangrejo quien está narrando y quien estaba esperando al niño, ¿no? Cuando yo me guardo todos esos, a ver, cuando, cuando ya no es capaz de narrar los sentimientos del cangrejo, sino que ya el cangrejo lo está esperando, me parece a mí que es que el cangrejo era el que nos estaba narrando todo desde el principio. Fue la impresión que me dio a Ya, mí. ya. Porque fíjate, ahí que tenemos en el niño y el mar. Ahora pasemos a ese ejemplo magistral, ¿ok? Y vamos a llegar al cangrejito en algún momento. Sonia, Ujú. aguántate ahí. Sobre la duna apareció el sombrero de paja del niño y y la cara morena y la camisita a rayas rojas creo que es, ¿no? O a rayas azules. Y los pantalones del niño que le quedaban zampones y los pies en alpargatas. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Ahí sí le pido, Nelson, ¿qué vemos? Ese sí es el sistema referencial que usted nos dice, que describe y Ok. nosotros imaginamos. Ajá. Osvaldo, plásticamente, ¿qué estamos viendo? Prácticamente. No te escuchamos. Prácticamente está pensando. Ahí vemos que la aparición del sujeto en el paisaje Ajá, pero ¿cómo aparece? va como emergiendo de poco a poco. Es como Va una... emergiendo. Esa es una buena palabra para describirlo. Veamos aquí. Esta es la duna, el sombrero de paja, la cara, la camisita, los pies en alpargata. ¿Cierto? Sí,
Fíjense que el acto de descripción, ¿qué incluye? Cabeza, torso, pies, ¿cierto? Eso es lo que, ¿quién ve esto? La cámara. El lector, La cámara. Zoom. ¿Ah? el lector, o lo El imagina. lector. Sí, tú lo ves, pero ¿quién te dice que eso se ve? Porque hay alguien que lo está viendo primero antes que tú y te está diciendo, yo veo esto. El narrador. El narrador, El narrador. ¿Y cómo se expresa el narrador en el cuento? ¿En qué persona gramatical? Tercera. Tercera persona. Tercera persona. ¿Verdad? Pero lo que él ve, ¿qué nos revela de su campo perceptivo? Él está lejos. En la posición de, ¿qué? Testigo, Protagonista, testigo testigo. u omnisciencia. omnisciente, Es O sea, primero es testigo de la realidad. Él está, vamos a hacerlo así, él está dentro del paisaje o fuera del paisaje. Fuera. Narrador, fuera, afuera. está ¿Por qué? fuera. Bueno, al No se principio. involucra, o sea, solamente describe y dice lo que siente el niño, pero no lo veo dentro Se de la historia, expresa o sea, en una como, tercera persona, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a ubicarnos en el paisaje. Hay una duna, hay un niño que va emergiendo detrás de la duna. ¿Dónde tiene que estar la mirada para que se pueda ver eso? delante de la luna. O arriba. Delante de la duna y dentro del paisaje. Exactamente. ¿Ves, María Luz, por qué los cuentos sencillitos nos meten en problemas muy difíciles para demostrar estas cosas? Sí, ¿Por qué es tan sutil que tú puedes leer ese cuento 80 veces y no lo vas a notar? De hecho, ustedes están notando estas cosas porque las estamos leyendo dentro de un seminario que trata estos problemas. claro. Lo más probable es que ustedes hubiesen leído ese cuento y hubieran dicho, ah, qué cuento tan bonito, es un cuento bien sencillito, yo se lo voy a poner a los muchachos en primaria. Y efectivamente ese cuento se debe leer, se puede leer en un nivel muy simple. Es la historia de un niño que va a cazar cangrejos, se encuentra con un cangrejo que desde su imaginación él lo perfila como muy grande, no enorme, y después se da cuenta que es un cangrejo. Deja de pescar y se va. Esa es la historia, ¿verdad? Ahora, las implicaciones filosóficas, las implicaciones técnicas de lo que hay ahí. Ahí hay un mundo enorme. Entonces nosotros tenemos aquí un narrador que se descompone de una manera, fíjense lo que dice, él se expresa en tercera persona, afuera, como dijo Nelson, de afuera, de arriba. Sobre la duna apareció el niño, taca, 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 él dice lo que, es más, dice muy pocas cosas de la interioridad del personaje, casi nada. Pero en un momento, ese mismo narrador sabe lo que siente el cangrejito en el tobo. ¿Es así, Sonia? Pero una pregunta, profe. Yo percibo que esa forma de narrar es muy común. O sea, no es en ese cuento en especial. Ya va, ya va. No te escucho. Dime otra vez. Que, que a mí me dio la impresión de que esa forma de narrar la he visto muchas veces, o sea, es muy común. Ajá. Esa Y por- forma descriptiva, muy descriptiva, que apenas toca la interioridad del sí, personaje. es cierto. Y de eso es de lo que se dan cuenta Todorov, se da cuenta Benveniste a su modo de la lingüística, se da cuenta Genet que tiene todo un libro para explicar esto, ¿ok? Y se dan cuenta un montón de teóricos posteriores que dicen, oye,
La cosa no es tan simple como la están diciendo. De hecho, lo más común es que haya violaciones. Entonces, vamos a ver en qué consisten esas violaciones, porque es lo que más aparece, es la violación. Y de hecho, es una de las cosas, nosotros cuando iniciamos el seminario, una de las cosas que yo les preguntaba era, ¿qué es un relato tradicional? ¿O qué es un relato convencional? Porque vivimos hablando de esto. No, porque es diferente a los relatos convencionales. Y se va, pero para yo saber qué es diferente, yo tengo que saber qué es lo convencional. Y cuando entro en lo convencional, me doy cuenta de que es una estilización que permite el trabajo analítico, pero que estrictamente no es algo que exista. ¿Ok? O refiere a un modelo específico que no siempre fue el modelo narrativo, Depende del ciclo. históricamente hablando. Entonces, estas cosas son las que estamos discutiendo. Entonces, nosotros tenemos aquí un narrador que la única explicación posible para que vea lo que ve es que el foco narrativo está ubicado al pie de la duna. Y cuando vamos viendo desde ese punto de vista el relato, vamos a encontrar otras cosas. ¿Se acuerdan cuando dice el niño es como que se desintegró y luego pareció reunirse en sí? ¿Recuerdan esa parte? Y Yo creo que tenía que abierto los relatos y creo que los cerré, pero pues vamos a ver. el tercer párrafo. Ajá. ¿Lo puedes leer, por favor? Por breve espacio pareció perderse, hundirse en el ambiente, pero luego se fue como reuniendo de nuevo en sí y se sintió nítido en el aire con su sombrerito de ala muy corta y su camiseta a rayas rojas y sus pantalones de gruesa tela azul que le quedaban zancones y los pies en las alpargatas negras. Se sintió nítido en el aire. En esa frase es absolutamente ambigua, es maluca. Se sintió nítido en el aire. ¿Cómo diablos es sentirse nítido en el aire? Y por cierto, ¿quién se siente nítido en el aire? ¿El niño o es quien observa que ve esa figura reunirse otra vez y es nítida en el aire? Narrador. A mí me recuerda un poco esas imágenes que se generan cuando hay mucho calor y en la distancia, que parecen como espejismos, que las siluetas parecen Se difuminadas. distorsiona, por momentos se borra y desaparece y luego vuelve a estar nítida, ¿no? Y ves, Es pero así. fíjense que nada de esto tiene que ver con el niño, sino con el que mira eso. ¿Están captando la cosa? Y si ustedes se empiezan a fijar con atención, como yo espero que hagan más adelante, ¿verdad? Este es un cuento más sobre la mirada, o digamos que es en gran parte sobre la mirada, sobre la forma en que el narrador mira lo que supuestamente acontece y lo va construyendo como forma. Es un cuento profundamente espacial. Y por supuesto, si tiene un trasfondo filosófico que es, además, es un tema que es un tópico que va a estar presente en la narrativa de Gustavo Díaz Solís, muy presente, que es el enfrentamiento del hombre a la naturaleza. Es decir, cómo el hombre termina viendo a la naturaleza como una cosa muy grandiosa que lo avasalla, y es como un componente mínimo de ese mundo. Eso también está ahí, ¿sí? En sus interpretaciones, pues, que son sus interpretaciones ya semánticas, lo que uno podría conversar también como muy importante de este cuento en cuanto a su contenido. Pero la maestría de este cuento está en observar el movimiento del narrador y cómo él va ajustando la perspectiva, es decir, el punto donde él se ubica dentro del relato, y cómo va abriendo o cerrando su foco para poder entender plásticamente lo que está aconteciendo y comunicar. Ese es un nivel de lectura muy, muy interesante para nosotros. ¿Ok? Entonces,
no tenemos mucho tiempo, porque ya estamos en 9:40. Pasemos entonces a Cachalo, porque me gustaría dedicarle a Cachalo algunas cosas, un repaso, porque va a ser muy útil para ustedes. ¿Ok? Hacer. Déjenme ubicar aquí en el WhatsApp el cuento, que ustedes ya lo tenían, lo habían puesto, porque me interesa que veamos unos pedacitos. Ya. Que alguien lo puso aquí ya. Ok, Cachalo, aquí está. Yo no sé cuántas veces voy yo a descargar Cachalo. ¿Eh? Solo una pregunta. Usted Diga. hace rato hablaba de que era un cuento convencional. Y este cuento del niño y el mar es un cuento lineal. Y la crítica literaria suele ver los cuentos lineales como con desdén. ¿Eso por qué es? Sí, es un cuento lineal y además tiene otras características que lo podrían asociar a un relato convencional. Es decir, se presenta el personaje, se presenta el conflicto, hay un clímax y hay un desenlace. ¿Qué? Porque era lo más común. Pero ¿por qué la crítica literaria ve como con desdén los cuentos lineales? Porque se apega en el modelo del realismo, a la novela del siglo XIX. Pero ya quizás En ahora realidad, eso es lo que ocurre. podría ser interesante hacerlo lineal porque ahora todo es lleno de saltos. Sí, pues. Se apegan a un funcionamiento de relato que se parece mucho a nuestra realidad o, ojo, que convencionalmente se acepta que se parece a nuestra realidad, porque la realidad no es lineal. Si algo tiene la realidad es que no es lineal. La realidad ocurre y ocurre en todas partes al mismo tiempo. ¿Mm? Eso es esas bases, esas son bases críticas que permitieron que una teoría como la teoría metaficcional se desarrollara, es decir, precisamente esas preguntas. ¿Por qué un relato que comienza por el principio y termina por el fin termina siendo modelo de algo? Hay una obligación de narrar de ese modo. ¿Y por qué llamamos realismo al realismo? ¿Es realmente, se parece a los reales realismos? Es decir, el cuestionamiento de todas estas cosas son las que terminan dando origen a muchas teorías, ¿verdad? Que intentan acercarse al funcionamiento de los textos de una manera, vamos a utilizar el término como verdad, más realista. ¿Ok? Veamos ahora Cachalo, que vamos a entender muchas cosas también allí. Los epígrafes. Ni magnitud ni derroche, sino forma. Eso lo dice Melville. Melville tiene una novela que se llama Herman Melville y empieza diciendo, llamadme Ismael. ¿Cuál es esa novela? Famosísima. Moby Dick. Moby Dick. Y Moby Dick cuenta la historia, la travesía también trágica, sobre un cazador de ballenas persiguiendo a una ballena blanca, enorme. Y toda su vida se la pasa persiguiendo a esa ballena. Por eso es que es terrible también. Ustedes después pueden buscar Moby Dick, pero Moby Dick es básicamente en una forma muy simple eso, ¿no? Es una novela extraordinariamente hermosa, terrible, pero muy bella. ¿Ok? Y es una de las cosas que también hay que leer. Entonces, tenemos este epígrafe. Yo voy a buscar café y los de ustedes que piensen, ¿para qué sirven los epígrafes? ¿Qué hacen los epígrafes? Para hacer como una. O quizás
parte de citar la idea, hacer un homenaje, traer como intertextualidad Para con los introducir al lector. autores de eso de otra manera. También. ¿Ok? Sirven para todo eso. Pero los epígrafes, sobre todo, establecen una relación indirecta con el texto, que puede servir para dar un contexto, puede servir para, de alguna manera, indicarnos de manera muy indirecta el tema del texto, para ponernos en cierto clima emocional, rendir homenaje. Sirve para muchas cosas, pero siempre tienen un valor y una importancia. Si cuando nosotros comenzamos con el epígrafe, ¿verdad? Comenzamos entonces con esto. Ni magnitud ni derroche, sino forma. Y después hay un epígrafe de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es el autor de aquel famoso poema Platero y yo, ¿verdad? Hay dos dinamismos. El del que monta una fuerza libre y se va con ella en suelto galope ciego. El del que coge esa fuerza, se hace con ella, la envuelve, la circunda, la fija, la redondea, la domina. El mío es el segundo. ¿Ok? Juan Ramón Jiménez es un poeta, un artista. Y dice que su fuerza es la segunda. ¿Cuál es la segunda? El que coge la fuerza, la domina, la envuelve, la circunda, la fija, la redondea y la domina. Y ese es el dominio del arte. Es decir, el que coge una fuerza y le da forma, el que coge una materia y le da forma, es el que hace arte. No es lo mismo que dice Melvin arriba, ni magnitud ni derroche, sino forma. El equilibrio perfecto de la contención en la forma. Nada sobra, nada está fuera de lo que es. La cosa no se mide por la magnitud, sino por la forma. Llegar a la esencia de la forma, ese es el arte también, ¿no? Yo leo mis epígrafes y lo dejo ahí. Cuando entro, lo primero que veo es que este relato empieza con unas letras en cursivas, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? Pregunto, unas letras en cursiva. Algo quieren decir. En el arte, y es un precepto que nos sirve para estudiar lo más básico de la poesía siempre, todo, cualquier cosa que incida en la forma, incide en el contenido. Porque en el arte, y dejémoslo en la poesía, en la literatura, que es nuestra materia, ¿verdad? En la literatura, la forma es vehículo de información. Es decir, la forma en cualquier arte tiene un valor semántico. ¿Mm? Esto es muy importante de entender porque cuando hablamos desde la perspectiva lingüística, nosotros tenemos una separación virtual, imaginaria, ¿ok? Porque el lenguaje es un evento, el lenguaje acontece, no es una cosa que podamos desarmar en piezas, pero tenemos que desarmarlas para entenderlo. El signo lingüístico tiene forma y contenido, significante y significado, ¿verdad? Forma y concepto, ¿ok? Entonces, hacemos esa división. Y la literatura nos está diciendo, cualquier cambio en el nivel de la forma tiene una incidencia directa en el contenido, porque la forma en la literatura y en el discurso estético es vehículo de información semántica. Entonces, significa, y yo entro un cuento que tiene cursivas. Entonces, mi primera cosa es entender por qué están cursivas. ¿Qué quiere decir eso? La casa estaba sobre la colina
y por abajo iba el río y era verde y transparente. Y cuando uno se acercaba a pie por el camino, se oía el ruido del agua como lluvia. Y después pasa a una tercera persona. El muchacho había lanzado al pozo 2 anzuelos cebados con carne fresca y atado los cordeles a 2 pasos, tal. Este narrador empieza a hablar como una tercera persona omnisciente, ¿verdad? Una tercera persona fuera del texto, extradiegético, afuera. Pero antes había dicho, la casa estaba sobre la colina y por abajo iba el río. Oye, ¿por abajo de qué? ¿Y en relación con quién? Esa fue una pregunta. Supuestamente con relación a la casa. Sí, y por abajo iba el río y era verde y transparente. Y cuando uno se acercaba a pie por el camino, se oía el ruido del agua como lluvia. ¿Cuál es el punto de referencia ahí? ¿Quién Como una oye? quebrada. ¿Quién ve? ¿Ah? ¿Quién oye? ¿Quién ve ahí? Tacho, ¿Ah? tacho, ¿no? No, el narrador. El narrador. Un narrador fuera del texto. Fuera Fuera de la historia, papi. de la historia. Un narrador A extra. ver, ahí hay un narrador, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí está como poniéndonos en contexto todavía. sí, puede estar poniendo en contexto, pero ¿hay un narrador o no? Claro, Sí, claro que sí, lo hay. Siempre hay. Claro, desde que empieza el cuento hay un narrador, fijo. Eso no omite duda. Entonces, ese narrador está diciendo que la casa estaba sobre la colina y por abajo iba el río. Y cuando uno se acercaba, escuchaba el ruido del agua. Es decir, ese narrador está dentro del paisaje. Pues Lo dejamos en Claro, stand-by. ¿Ah? Puede haber estado dentro del paisaje, pero ahí está como diciendo en pasado, como evocando algo. Y Algo. eso son las cursivas. Es Eso le, una evocación. profe, yo le iba a preguntar, ¿existe algún Ajá. caso en el que el narrador no esté dentro del paisaje? ¿Cómo? Que si existe algún caso en el que el narrador no esté dentro del paisaje. Claro, ¿Cuál? Ejemplo. claro. Un narrador que narra desde afuera sin inmiscuirse. Eso existe. Pero hace rato usted dijo que en el cuento pasado estaba dentro del paisaje. No te entendí la pregunta, ¿qué? O sea, ¿cómo hace uno para darse cuenta cuando está fuera dentro del paisaje? En el cuento pasado usted dijo el narrador está dentro del paisaje o algo así. Para darse cuenta, bueno, este narrador, creo yo, tendría que hablar del paisaje como un eso, es decir, Ah, tendría que estar en tercera persona. El paisaje tendría que ser el objeto de su discurso, pero no estar el presente, sino cumplir solo su función narrativa de dar cuenta de ese paisaje. Y el paisaje lo ven, lo sienten otros. ya, ya. Más o menos, más o menos. Entiendo. En realidad es un caso muy común. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que los críticos nos han llevado a entender? Que los casos puros son muy raros, que esa pureza de perspectiva narrativa prácticamente no existe. ¿Ok? Entonces, que uno tiene que analizar el narrador no como una categoría estanca, sino como una construcción que se va desarrollando en la narración, como una construcción que cambia, que adopta forma, que es tramposa, que te oculta información, que sale,
que adopta distintas estrategias según la situación narrativa para lograr ciertos fines. Y que algo como afirmar, esta es una novela narrada en tercera persona omnisciente, habría que verlo con lupa, porque efectivamente es así. O este relato es lineal. ¿Ustedes dirían que Cachalo es un relato lineal? No, para nada. ¿Y lo es? Bueno, no se sabe en realidad. Un momentico, dile que viene Samuel, el alumno. Profe, hay una cosa curiosa con este relato. Yo vi que como que cuando va yéndose al final uno pierde la perspectiva de qué es lo que había estado antes. Me dio a mí esa impresión de qué es lo que había sido antes. No sé si es que él estaba relatando cuando cazaba el pez o pasaban días, se estaba acordando después. No sé qué, me quedó esa sensación a mí. Entonces yo diría que no es lineal, o no se sabe. Hasta El niño y el mar tiene momentos en que se rompe la linealidad. Pero uno dice que es un relato predominantemente lineal. Pero hay momentos en que esa linealidad se rompe. Cuando él recuerda, profe, que hace unos días había pasado y pues, estaba pescando y pues lo vio el cachalo, pero no tenía días que no lo veía y vuelve y Está. recordar porque en el Ahí hay presente una donde retrospección. lo encontró y está en ese enfoque. Pero fíjense en esta cosa curiosísima, muy curiosa. Hay unas cursivas que dicen, el río era así, la casa era así y la montaña se veía de este modo. El río se escuchaba como esto. Esas cursivas con un discurso parecido se va a repetir en el relato. El agua como lluvia, el ruido del agua es una cosa que va a estar presente como un leitmotiv. Y esta es una evocación. Ahora, luego pasamos directamente. El muchacho había lanzado al pozo anzuelos cebados con carne fresca. Es omnisciente. Tercera persona. Fuera de la situación narrada, ¿no? ¿Sí? Fue una pregunta. Tercera persona, en tercera persona y claro que sí está fuera de la narración. Él está contando algo que ocurre y le ocurre a un niño. Un testigo, pues. Él no está ahí, ¿ok? Él observa todo desde arriba, ¿no? Pero vean esto. Seguimos avanzando y dice, mientras vigilaba sus anzuelos, pensaba en los bagrecitos. Ah, él sabe lo que el niño piensa. Ese es un rasgo de omnisciencia, ¿no? Sí, Eso es lo que Sí, recuerdo. sí. Él sabe lo que el niño piensa. Y esto le desagradaba. Él sabe lo que el niño siente. Pero sobre todo, ahora que estaba solo en la noche, pensaba en el cachalo. Ahí dice cáchalo, no en el cachalo. Un corroncho enorme que había visto hacía una semana en un pocito que la última creciente había hecho al lado del pozo grande frente a la cual velaba, justo en una esquina del muro de la represa. El niño piensa en el cachalo que era un corroncho negro. Un corroncho es un pescadito pequeño y es muy negro, ¿no? Solo en la noche pensaba libremente en el cachalo y mientras vigilaba sus anzuelos, percibía el movimiento del río y el ruido del agua. Y yo pienso en aquello, ¿no? El ruido del agua que se nombró allá. Lo había visto en sí, una semana, ¿ok? Él sigue. Quedó inmóvil cuando descubrió el corroncho y mientras contemplaba la nítida silueta sobre la piedra, dejó de ver las cosas que lo rodeaban y solo oía el ruido del agua. Miró a los lados como con miedo de que alguien lo estuviera observando, y luego se entregó totalmente a mirar el pez en el fondo del pozo cristalino y quieto que apenas temblaba al alcance de la mano. Pero su gesto fue percibido por el pez. Y uno se pregunta por qué el niño tiene miedo de que lo vean contemplando el pez. Porque lo Y esperable sería que escuchen y lean bien. Agachado así. Entonces, esta frase es bellísima.
le vio los ojitos que eran como los de una careta, detrás de la cual miraba el pez. Y sintió entonces como que el pez y él se estaban mirando. Agachado así, observando al corroncho, de algún sitio en sus recuerdos le vino la palabra y la dijo bajito, como hablándole, cachalo. Coño, quítenle ese acento a ese cuento, que eso es sumamente chocante. No es cáchalo, cachalo. Y entonces yo digo, ya yo he estado haciendo como lector ejercicios de tirar el anzuelo, porque el ruido del agua, la primera frase que yo, el primer párrafo que yo sé que es una evocación que cita el ruido del agua, y estoy uniendo cosas. Estoy uniendo a ese niño con esa otra voz. Y digo, caramba, cachalo. ¿Y por qué cachalo? Cachalo, cachalote. Cachalote es como una ballena pequeña. Ajá. Cachalote es una ballena enorme. No, más Y pequeña que un la cachalote es precisamente lo que caza a Hax en la novela emblemática de Herman Melville, Moby Dick. Moby Dick es un cachalote blanco. No es negro, es blanco. Sí, una pregunta, yo no sé si lo estoy viendo bien o no, pero siento que esta imagen del cáchalo es como una Cachalo. cachalo. Bueno, la Ujú. imagen del cachalo es como una, en parte una ensoñación, un ideal del niño que ve el pescado que va a cazar, el otro, el corroncho. Es como que él está soñando en parte o está idealizando algo. Yo lo entendí así. O hay un cáchalo Hay idealización, pero hay más. ensoñación De también. algún sitio en sus recuerdos le vino la palabra, cachalo. Es un niñito. Ah, Y yo, como lector, fíjense qué es lo que dice Humberto Eco de la lectura, que nosotros vamos explorando nuestro horizonte, ¿verdad? Y vamos resolviendo lo que llaman las disyunciones y acomodando mis expectativas hasta que yo voy construyendo interpretaciones más o menos estables que me permitan decir, ah, lo que pasó aquí fue esto. Anoto y sigo. Digo, Osvaldo. Que yo hice una interpretación del nombre que no sé si será invento mío, pero a mí el cáchalo con acento me recuerda a la palabra cachar, sí, que viene, que viene del inglés del verbo catch, que es atrapar. Sí. Entonces, como la Por, intención por es eso es que un error ortográfico nos puede llevar a nosotros a cualquier cosa, porque la verdad es que en el cuento el nombre es cachalo, no cáchalo. Cáchalo es una deformación coloquial de catch, precisamente, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver. En el cuento original es cachalo. Fíjense, el aire de la voz tocó el agua del pozo y abajo el corroncho meneó la cola y se deslizó por el lado abrupto de de la roca y graciosamente se escondió bajo el borde, como si el pez lo hubiera escuchado y hubiera captado el nombre, ¿no? Vayamos un poquito más adelante, ya les voy a decir. Ajá. Ahora no podía ver el corroncho, pero sabía que estaba allá abajo, ¿no? El muchacho se puso móvil e intencionado y examinó de un vistazo el pozo y vio que parecía no tener salida y sintió que el corroncho no podía escapar, que sería suyo. Y por eso es que él no quiere que nadie lo vea, porque ella está. Nunca se dice en el cuento, pero ahí está su pecado. Él quiere no pescar al cachalo, él quiere poseer al cachalo. Sería suyo.
porque en un segundo plano porque en un segundo o menos había pensado que de una vez se iría para arriba y buscaría el saco de coleta con el aro de alambre en la boca y la caña para hurgar bajo las rocas, y se metería en el pozo y pondría la boca del saco debajo del borde de la roca donde se había escondido el corroncho, y con la caña hurgaría por los otros lados hasta que el corroncho saldría y se metería en el saco. O sea, ya el plan está listo, ¿no? Regresó al campo de un rato y dijo, no cayó. Probó otra vez aún con mayor cuidado, volvió a levantar, nada. ¿Ok? Miró de esos lados hacia el pozo sintiéndose burlado. El pozo estaba ahora un poco revuelto, ¿no? Entonces sintió frío, el aire sin sol y vio que anochecía y oyó de nuevo el ruido del agua. Otra vez, ¿no? Ok, vamos. Desde el sábado anterior no lo había vuelto a ver. Fíjense que esto es una cacería, ¿no? Y otra vez recuerdo cachalote, Moby Dick, una ballena blanca, enorme, no un corroncho minúsculo, negro, una cacería de muchos años en el mar, no de una semana en el río. Oye, esa figura se llama oxímoron, ¿no? ¿Se habría ido? No sé. Así estuvo, estoy pasando y espero, ustedes están viendo cómo estoy transitando en el cuento, ¿no? Sí. ¿Ok? Vio la cola de cachalo, negrita, se asomó por lo bajo en la roca. Ahí está. Corrió a la casa, buscó el saco y la caña, regresó corriendo. Accesando, entró despacio en el pozo, colocó la boca del saco donde convenía, hurgó con la caña por debajo, nada. Miró el pozo ahora revuelto, ¿ok? Entonces, así estuvo otro rato, lamiéndose la sal de sudor de los labios, respirando, comió, ¿verdad? Volvió a su casa. Apenas terminó, bajó a la orilla del río con cordeles y anzuelo, el cuchillo, etcétera. Él va a pescar, ¿no? Volvió a bajar, montó los anzuelos, ahí donde había bagres, anguilas y sardinas, y corronchos también, pero ninguno como el cachalo. Es la obsesión. Fíjate que ya tiene, el niño está obsesionado con pescar a ese pez. Entonces, aquí estoy, ya va, se sentía solo e impaciente, pensó cómo haría para pescar al cachalo, pasó otra noche, fue de día otra vez. Ok, vamos avanzando. Se le había ocurrido cegar el pozo, pero no era tan pequeño. Y además, como seguramente tenía alguna conexión con el río, al tratar de desaguarlo podría escapar el cachalo. Y entonces también, de algún sitio en sus recuerdos, le vino arponearlo. Ya aquí es inevitable. Ajax, en Moby Dick, es un cazador de ballenas que caza ballenas con arpón. De algún lugar en sus recuerdos le vino, pero es un niñito. ¿Qué recuerdos tan antiguos puede tener? Arponearlo. Eso era una caña y en la punta, una aguja de coser pelotas. Pero entonces, una semana más, Carmen, la mujer le dio la aguja más grande que tenía, etcétera. Fue hacia el pozo, lo vio transparente y quieto en la mañana fresca, donde las cosas aún no daban sombra. Llegó despacio sin hacer ruido, miró, vio la silueta nítida del cachalo al fondo de la roca, maravillosamente cierto, absoluto. Lo contempló, según un tiempo, sin doblar el cuerpo para darle vista sin perturbar el agua. Por entre los dedos de los pies sintió la arena del fondo, suave como harina, el frío del agua subiéndole por las piernas. Miraba solo el cachalo mientras los dedos delicados equilibraban el arpón en la mano que supinaba. Se oyó respirar, ¿no? Y súbito clavó al cachalo.
Lo contempló ahora, doblado y tembloroso sobre la aguja, el cuerpo de dorso oscuro y vientre nacarado. Se sacudía y daba coletazos que le estremecían la caña en la mano y abría las aletas translúcidas y espinosas como abanicos. Alzado así, el muchacho lo vio agonizar un rato en el sol. Después le acercó la mano y tocó el cuerpo córneo y grueso, todavía relumbroso, atravesado por la aguja de acero. Lo deslizó entonces de la aguja y lo retuvo en la mano, húmedo y frío y áspero. Palpitaba ligero, asfixiándose. El muchacho sintió en la palma de la mano cómo el cachalo dejaba poco a poco de respirar y abriéndola, le dio vuelta y vio que los ojos eran ahora dos plaquitas grises y opacas en el mosaico de pequeñas escamas de la cabeza, recamada con equívocos arabescos. En el aire, el cachalo dejó pronto de brillar y el muchacho lo sentía inerte y frío en la palma de la mano, dúctil y tibia. Lo contemplaba mientras sentía el sol caliente en la cabeza y lo veía brillar en sus pestañas y en las hierbas de la orilla cerca de sus rodillas prensadas, y en la sombra de los bambúes veía apenas deslizarse el río y oía el ruido del agua. Tenía el cachalo muerto en la mano y lo recordaba sobre la piedra como lo había visto la primera vez, y le pareció verlo deslizarse por un lado de la roca y de un solo coletazo esconderse bajo el borde. Ahora lo contemplaba negro y opaco sobre la mano. Le dio la vuelta y le miró el vientre blanco. Y así sigue. Lo contempló otra vez, ¿no? Arriba, doblado sobre la tierra, y se fue alejando despacio hacia la casa. Sabía que no le diría nada a nadie. ¿Por qué? No le diría a nadie nada porque ahí hay un pecado. Hay algo que él tiene que ocultar. Fue a su casa, comió, ¿qué? Regresa. El cachalo estaba ahí, disimulado bajo las hojas de una maleza en la orilla del agua. El muchacho lo observó de cerca y no le encontró los ojos, y vio que a su alrededor y sobre el cuerpo mismo había ahora un tráfico alborotado de hormigas. ¿Eh? Así lo estuvo mirando un rato mientras el sol calentaba la espalda. Lo tomó luego por la punta de la cola y en un movimiento súbito hacia arriba lo tiró al río. Cayó en la corriente y no se vio más. Y fíjense en esta maravilla. Ahora, ahora, en ese preciso momento ocurrió esto. Ahora, en ese preciso momento ocurrió esto. Fíjense, ocurrió esto. No ocurrió eso, ni aquello, sino esto. ¿Cuánta cercanía hay con el que narra? Anoten eso. Un martín pescador que venía volando río abajo se paró en la orilla opuesta en una rama de bambú inclinada sobre la corriente. El muchacho respondió al guiño de la luz en el pavón azul de las alas. El martín pescador se desprendió de la rama y se fue volando río abajo, rasando el agua. El muchacho lo siguió hasta perderlo de vista y después se quedó mirando la rama que cabeceaba sobre la corriente. No se oía sino el agua. ¡Qué maravilla! Esto es precisamente una técnica que va a utilizar Gustavo Díaz Solís, que es en cierta forma equivalente, y aquí lo han notado así, al correlato objetivo que utilizó Eliot en su poesía. Es decir, colocar una escena que es portadora del sentido de lo que se quiere comunicar, pero aparentemente no hay conexión con lo otro. Más allá del paisaje y de la mirada del niño, pareciera que no hay conexión, pero no se oía sino el agua. Ocurrió esto. Y fíjense ustedes más arriba. Nosotros vemos los momentos en que él le viene el nombre, por ejemplo, ah, aquí. Ta, 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 ta. Es cuando
arponear. Vamos a ver, vamos a buscar la parte aquí. Mm, Ahí estoy buscando un sitio donde, ya denme un segundito para buscarles el ejemplo. Aquí, en este párrafo. Bajó a la orilla del río y cortó una caña delgada pero fuerte, le cepilló el extremo con el cuchillo y con un correr fino amarró duro la aguja en la punta. Contempló entonces el arpón, balanceándolo en la mano. Fascinaba esta cosa siniestra. No fascinaba esa cosa siniestra, sino esta cosa siniestra. Cuando nosotros comenzamos a observar el sistema deíctico del cuento, es decir, todas aquellas expresiones que hacen referencia a tiempo y espacio en el relato, nosotros lo que vamos a encontrar es que este narrador que hace la evocación al principio del relato se junta mediante los deícticos y la cercanía del pensamiento del personaje a este niño y no queda otra opción que entender que quien evoca al principio del relato es el niño que caza al pez, el Ajá. niño que pesca al corroncho. Es él el que está narrando el cuento. Desde un futuro posterior, ya adulto, un acontecimiento de cuando era niño. Y se une además por vía de la sugerencia magistralmente a ese epígrafe y nos vuelve a contar la historia de Moby Dick, pero trasladada a un niño en un río, en cualquier lugar del paisaje venezolano, muy probablemente en la costa de Paria, cazando, pescando a un corroncho con un arpón como lo hizo Ahab con Moby Dick, con el cachalote blanco en la grandiosísima novela de Herman Melville. Es decir, es el ejercicio, y estamos asistiendo al ejercicio perfecto de tomar una fuerza, darle forma y modelarla. Señores, eso es el arte. Es eso, ¿no? Sin derroche. Sin derroche. Sí, o ¿Verdad que sea, es grandioso este cuento? sí, o sea que el cuento apunta al mismo sentido, pero desde varios planos, ¿no? Desde, desde la semántica, desde, no sé, como usted dice, como una especie de resumen, también desde Cuando tú varios. observas la forma del texto, el epígrafe te está diciendo esto. ¿Qué te está diciendo? El arte es el trabajo de la forma, tomar una fuerza, un medio y darle forma. Eso es lo que te está diciendo. Y el epígrafe te da una instrucción. Lee la forma. Cuando nosotros leemos la forma de un texto, ¿qué leemos? La forma se da en los niveles del texto, que son su nivel fónico, su nivel morfológico, su nivel sintáctico. Esos son los aspectos formales. Eso sería, en el signo lingüístico correspondería al significante, correspondería precisamente a lo que se llama forma en su opuesto a contenido, y el nivel semántico correspondería al contenido. Pero ¿cuál es la acotación que nosotros vemos desde el arte? Que todo cambio en la forma incide en el contenido. Y estamos en un cuento que te dice, lee la forma, observa la forma. ¿Y la forma cómo se expresa aquí? Las cursivas que marcan, que dan una pista espacio-temporal, el sistema deíctico del relato, tanto endofórico como exofórico, el sistema deíctico de ese relato, aquel, sobre, ahora, en este preciso momento, ¿ok? Todas esas marcas de tiempo y espacio.
la lectura, los distintos indicios que va dando para establecer una lectura intertextual con Moby Dick. Y el correlato objetivo al final del relato. Esos son los aspectos de la forma que por lo menos yo desde mi lectura puedo documentar, que puedo seguir la pista a los que puedo seguir para poder leer este texto. Y de un relato que parecía un relato contado en tercera persona, ¿verdad? Con un grado más o menos grande de omnisciencia, porque en un momento este narrador traduce casi literalmente los pensamientos del niño, arponearlo. Carmen, secar el pozo, una semana más. Esos son pensamientos literales del niño, porque él no está hablando con nadie, él está solo en el río. ¿Mm? Entonces, este narrador que tiene unos rasgos de omnisciencia bastante acentuados, que se expresa en tercera persona, se nos descubre un mundo que no es tan plano, es muchísimo más complejo que eso. ¿Ok? Y nos hace pensar entonces en la forma como un metadiscurso que desde la narración se está trabajando y está haciendo su propio manifiesto. Nosotros podríamos comenzar a pensar, analizando los relatos de Gustavo Díaz Solís en sus marcas formales, en su desarrollo, incluso desarrollar una teoría sobre qué es la literatura para Gustavo Díaz Solís y qué es la ficción para Gustavo Díaz Solís. Podríamos extraer de ahí. ¿Bien? Una hermenéutica de todo Dios, No escuché. hacer como la hermenéutica en Gustavo Díaz Solís. La, Disculpa, otra vez. la hermenéutica en Gustavo Díaz Solís. Claro. El método hermenéutico, pues por supuesto tiene muchísimas formas de desarrollarse, hay visiones, hay perspectivas, etcétera. A mí me gusta muchísimo Paul Ricoeur, ¿no? En una cosa que es diáfana y clara. Para Paul Ricoeur, en principio, la hermenéutica tiene sentido para interpretar y dar explicación a los textos. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Valerse de qué? Del examen de lo que él llama entrar al mundo del texto. ¿Sí? Que si ustedes se ponen a ver, es también una versión de entrar al mundo ficticio, entrar al mundo ficcional. Él habla del mundo del texto, por supuesto, porque lo que abarca Paul Ricoeur no es solamente la literatura, sino cualquier otro tipo de texto, ¿no? Entonces, y las preguntas de Paul Ricoeur son sumamente pertinentes para entender la literatura como de una manera productiva y desde un proceso, que es lo importante, no como una cosa acabada, sino como un proceso de interpretación, un proceso de comprensión. ¿Ok? Bien. Era por hoy lo que yo quería decir. ¿Qué queda? Queda que ustedes entreguen ese documento que yo les dejé, ¿verdad? Por favor, pásenmelo por privado, relleno, cada uno. Si ustedes quieren, ya no contando con la maestría, no contando con bordes, sino si ustedes lo requieren, nosotros nos podemos reunir en cualquier momento por Meet que acordemos para consultar, para ver si quieren revisar cómo quieren rellenar este documento, ¿verdad? Y lo hacemos en conjunto, eso lo podemos acordar por WhatsApp perfectamente, ¿ok? Yo estoy a la disposición para este acompañamiento hasta que ustedes entreguen su artículo hecho. Bien. Profe, una pregunta, ¿sería solamente hay que entregar las preguntas, ¿sí? O también el truco que nos dijo al final con las No, citas? el truco es una herramienta que ustedes
pueden usar si les acomoda o no. Cada quien tiene su manera. A mí esa me ha resultado muy, muy productiva realmente. Pero hay gente que no le cuadra, pues hay gente que tiene otra forma. La idea es que ustedes usen lo que a ustedes les sirva, porque el proceso de análisis también en el fondo es un proceso muy personal. Entonces no a todos nos cuadra. Yo los mandé a hacer dibujitos. ¿Por qué? Porque a mí me ha funcionado. Pero hay estructuras de pensamiento, hay formas de pensamiento en las cuales eso no sirve. No les es útil porque no piensan de ese modo. Es decir, y ¿qué le puedo decir? Durante mi carrera me ha tocado, es una de las materias que doy que tiene que ver con análisis textual, dar cantidad de ejemplos de esquemas de análisis, para análisis de textos y para construcción de textos también. Pero cuando yo trabajo yo no uso ninguno de esos que doy, que son los que están en los libros, que están probados que funcionan, porque desgraciadamente yo tengo otro modo de procesar. Entonces yo tengo que procesar en distintos ámbitos. Es una locura. El que ve lo que yo hago piensa que yo estoy haciendo un desastre, pero yo me oriento perfectamente allí y es así como yo puedo trabajar. Porque mi mente es más caótica. Punto. Bien, entonces, hemos llegado hasta aquí. Cuadramos todo lo demás, lo podemos cuadrar por WhatsApp, incluso poder reunirnos por Meet, y conversar sobre lo que están haciendo perfectamente. Em, yo les agradezco muchísimo, muchísimo la compañía hasta acá. Ustedes no saben cuánto yo extrañaba dar clases de esto. Hace ya bastante tiempo, hace un tiempo bastante largo, más largo de lo que yo hubiera querido con la destrucción de mi universidad. Yo no había tenido oportunidad de volver a dictar las materias para las cuales yo, en definitiva, me he ido especializando, que es para esto, para hablar de estas cosas. Entonces, yo les agradezco a ustedes profundamente haberme dado la oportunidad de conversar de esto, porque yo lo disfruté enormemente. Me hubiera gustado poder dedicarles incluso muchísimo más a la discusión con ustedes en grupo, pero tengo una circunstancia de trabajo muy complicada, ¿no? Pero me ha encantado volver a leer, volver a meterme en una discusión teórica, volver a meterme en las disyunciones, en incluso en las disensiones que puede dar lugar a esto. Y, y bueno, seguimos hablando, ¿ok? Vayan para su otra clase que ya lo tienen. Hola Camilo, ¿cómo estás? Dígalo. Vamos a prender las cámaras para que, no sé, hagamos un captura ahí de pantalla y Ok, buenísimo. Ya va, deja acomodarme aquí. la profesora Marilu, Nelson, Sonia, si pueden encender, pueden encender. Vamos a aprovechar también la control. Que vamos a encender las cámaras. Échense una peinadita. Para tomar la foto. Sonia Derlis. Y Nelson, Jorge. Jorge no está. Sí, bueno, ya tome la. No quieren salir en la foto porque no se han peinado. Profe, que el profesor Camilo cumplió años hace poco y aquí trajimos. Ah, caramba. Bueno, ¿y cuándo me va a mandar mi pedacito, pues? Hola, Sonia. Yo creo que no. Y bueno, Derlis no sé si tiene cámara, creo que no. Cuando lleguemos allá a Cumaná, le llegamos al pedazo. Cuando lleguemos a Cumaná a buscar el corroncho. ¿Está bien? Véngase. Y aquí no estamos en la boca. No, en serio, si vienen a Oriente, avisen para acompañarlos, pues. Ya, que aquí vino hasta el bolsa la. Caramba, Camilo. La torta es grande, ¿eh? Sí, es una tortuga. Qué maravilla. No haberla dicho Qué antes maravilla. con el café, Para que aparezca en la foto, claro. Nos podemos mandar. Hola, Derlis. Derlis se peinó, está bien. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Tienes que grabar. Yo los acompaño en mis sentimientos. Ustedes de verdad no quieren, y se los digo en serio, ustedes no quieren que yo cante. Mira eso.
Gracias, profesora. Gracias. Bueno, chao. Chao, chao. Gracias, Excelente profesora. entonces, hasta luego.